Recording is on. ¿Qué tal? Sean todas y todos bienvenidos a esta clase virtual. Siendo la hora previamente convenida para el inicio de esta sesión, quiero darles la más cordial de las bienvenidas precisamente a esta clase virtual relativa a los derechos humanos en el sistema penal acusatorio en sus diferentes etapas, precisamente como parte de los temas de la asignatura de juicios e incidentes en el marco de la maestría en sistema penal acusatorio adversarial que se imparte en la Universidad de Jalapa. El catedrático a cargo, su servidor, doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara, tendré el gusto de poder impartir esta clase virtual, que además está siendo videograbada para efectos de poder quedar de manera perpetua en la plataforma y poderse visualizar con posterioridad para quienes no puedan estar de manera sincrónica en esta sesión. Vamos a dar inicio precisamente con esta clase y quienes se vayan incorporando a esta materia, a esta sesión virtual, les pediría, bueno, activen sus micrófonos, activen sus cámaras web y, bueno, pues podremos interactuar totalmente en vivo para resolver dudas, para escuchar las opiniones, para generar comentarios y prácticamente desarrollar esta clase de la misma manera en que lo haríamos como si estuviéramos en el aula. Pues bien, sin más preámbulos, vamos a comenzar con esta materia. Como sabemos, fueron dos grandes reformas que en años recientes han permeado el sistema de justicia en México y si bien estamos en presencia de una efervescencia reformista que prácticamente nos ha cambiado todas las materias, todas las disciplinas y gran parte de los ordenamientos jurídicos vigentes en los últimos años, bueno, esta transformación que se ha venido dando en los últimos años ha obligado a las instituciones educativas, a los actores jurídicos, precisamente a un proceso de actualización constante. Prácticamente debemos estar muy atentos a los cambios porque el aparato normativo que nos regula ahora no se basa solamente en las estructuras tradicionales de precisamente las leyes que repercuten en determinada área o materia. En realidad estamos viendo ya todo un andamiaje profundo, amplio de fuentes del derecho que precisamente soportan el acceso a la justicia en sus diferentes materias. En el caso muy particular del sistema penal acusatorio, como veremos más adelante, pues si bien tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales y tenemos los códigos penales correspondientes a los estados y a la Ciudad de México, bueno, estos dos ordenamientos no son los únicos que se toman en cuenta. Tenemos una Ley General de Víctimas, Ley de Ejecución de Sanciones, Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. También tenemos protocolos de actuación que deben de seguirse. Tenemos también la jurisprudencia local, la jurisprudencia de la federación y, por supuesto, que en un contexto internacional también tenemos la jurisprudencia internacional y los tratados internacionales. Entonces nos damos cuenta que todo el aparato normativo que repercute directamente en las diferentes áreas, materias o disciplinas de estudio en el país, pues es bastante amplio y eso nos obliga a estar en constante capacitación y actualización sobre estos temas. Pero particularmente los derechos humanos, en estos años recientes, han tomado un auge sin precedentes y han tenido una incidencia directa y contundente en las diferentes áreas, disciplinas de acceso a la justicia en México. El sistema penal acusatorio particularmente, como sabemos, y aquí es donde ya me remonto a estas dos grandes reformas, como sabemos, se implementó en México con la reforma del 18 de junio de 2008. Esta reforma del 18 de junio de 2008, con una vacatio legis de 8 años, esto es, un tiempo de implementación de 8 años, bueno, pues generó toda una transformación radical que abandonaba ese anquilosado sistema inquisitivo mixto
y mudaba precisamente a un sistema novedoso donde se privilegiaban, entre otros aspectos, los derechos humanos. Sin embargo, esta ponderación de derechos humanos no entró como un paradigma a la par en que entró esta reforma de justicia penal, porque como he referido, la reforma fue el 18 de junio de 2008 y fue hasta el 6 y 10 de junio de 2011 que ingresa la reforma precisamente de derechos humanos a rango constitucional y también que modifica la ley de amparo y convierte a estos derechos humanos como objeto de tutela de juicio de amparo, pero también los eleva a rango constitucional modificando este artículo primero de la manera en que ya lo conocemos y que ahora actualmente este capítulo primero de la Constitución y específicamente el artículo primero, que fue el que sufrió más transformaciones, pues ahora refieren de los derechos humanos y sus garantías. Entonces nos damos cuenta que si de suyo ya representó en su momento un gran reto la estructura del nuevo sistema de justicia penal implementado en 2000, reformado y elevado a rango constitucional, esa reforma del 2008 e implementado a lo largo de 8 años en esa vacatio legis para que en 2016 se concluyera la implementación. Bueno, pues esto de por sí representó un reto y después, en 2011, en la reforma del 6 y 10 de junio, también constitucionales, pues viene otra reforma trascendente que es la de derechos humanos. ¿Qué incorporó esta reforma? Bueno, pues grosso modo incorporó aspectos tales como el control difuso, convencional y constitucional, la interpretación conforme, este fortalecimiento del bloque de constitucionalidad, por supuesto que también representó un paradigma que permitía ya atender a una jerarquía normativa novedosa que incluso abandonaba esa pirámide kelseniana que durante muchos años tuvo vigencia en nuestro país. Hay quienes afirman incluso que la ley de amparo ya no debería ser reglamentaria únicamente del 103 y 107, sino también del artículo primero, por la trascendencia que tiene, no solo en el ámbito de la protección de los derechos humanos, sino en general. Entonces, los dos pilares que sostienen constitucionalmente hablando el sistema de justicia penal de corte acusatorio son precisamente estas reformas del nuevo sistema de justicia penal de 2008 y la de derechos humanos del 6 y 10 de junio de 2011. ¿Cuáles fueron los aportes que pudimos advertir en estas reformas? ¿Cuáles fueron los avances que se pudieron apreciar en estas dos grandes reformas? Y, pues, entre muchos otros aspectos, la generación de los principios rectores que dimanaban o que dimanaron en su momento de estas reformas que he referido con anterioridad. En la diapositiva anterior yo les dije que fueron cambios sustanciales, constitucionales, para estas dos grandes reformas, la del sistema de justicia penal y la de derechos humanos. Y de ellas emanan estos principios que tenemos en pantalla, de entrada, de los derechos humanos. ¿Cómo reza ese artículo primero de manera espléndida? Todas las autoridades en los ámbitos de sus competencias están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Obviamente bajo los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad. Más adelante el principio pro homine, el principio pro persona, esto es favorecer la protección más amplia de los derechos humanos a las y los gobernados. Entonces, bajo estos principios rectores de los derechos humanos se esgrime toda una responsabilidad gubernamental para precisamente incidir directamente en el acceso a la justicia, entre muchos otros aspectos, porque los derechos humanos, como sabemos, trastocan prácticamente todas las esferas de acción de la acción gubernamental a través de los diferentes poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y específicamente este que nos compete, bueno, el acceso a la justicia también estará permeado por estos principios. Y en el caso muy particular del proceso penal acusatorio y oral, tenemos la publicidad, la contradicción,
la continuidad, la concentración y la inmediación. Son principios que repercutieron también directamente en el proceso penal acusatorio. Estas dos columnas de principios son de rango constitucional. Los principios de los derechos humanos, sí, el artículo primero, y los principios del proceso penal acusatorio y oral, bueno, los advertimos en el artículo 20 constitucional. Pero en el caso muy particular, en ambos casos, estimadas y estimados cibernautas, en ambos casos no son los únicos principios, estos son los principios constitucionales que vemos. En el caso de los derechos humanos del artículo primero y en el caso del artículo 20 constitucional para el proceso penal acusatorio y oral. Dice este 20, el proceso será acusatorio y oral. Y aquí me preguntaban, bueno, ¿que la oralidad no es un principio? Bueno, debo comentarles que si bien la doctrina ha planteado y también la propia justicia federal a través de diversos criterios han planteado que la oralidad es un principio, constitucionalmente no se refiere como tal y en algunos casos se advierte como el mecanismo que permite la materialización de los principios. No entraremos al debate sobre si debemos considerarlo principio o debemos considerarlo un mecanismo. La realidad es que incluso la propia justicia federal en algunos casos lo llama principio, en otro caso es el mecanismo, pero sin entrar a ese debate, lo importante es que no solo estos principios que vemos aquí en esta tabla y que dimanan respectivamente el artículo primero y 20 constitucionales respectivamente, son los únicos que existen, hay más principios. En el caso, por ejemplo, del proceso penal acusatorio y oral, tenemos el principio de presunción de inocencia, tenemos la igualdad procesal, el principio indubio pro reo, en caso de duda, favorecer al reo, entre muchos otros. Y en el caso de los derechos humanos, la subsidiariedad, por mencionar alguno, entre muchos otros. Entonces, estos principios rectores son ejes, son enunciativos, pero no son limitativos, y vemos que en más ordenamientos jurídicos, y vemos que a lo largo y ancho de todo este andamiaje normativo relativo a jurisprudencias, protocolos, leyes nacionales, generales, federales, bueno, pues vamos amasando prácticamente un gran cúmulo de disposiciones normativas que dan vida al acceso a la justicia penal. Bien, ahora, ¿qué ha pasado y qué es importante para efectos de esta materia? ¿Qué es lo que debemos tener muy en cuenta para poder entender el trasfondo de este binomio inseparable entre derechos humanos y el nuevo paradigma del proceso penal de corte acusatorio adversarial? Y digo nuevo paradigma porque también en otras conferencias, en otras sesiones me han dicho, bueno, es que este proceso ya de nuevo no tiene nada. Es como aquellas famosas libros que le llamaban la nueva ley de amparo y el libro ya era de 1980, o la nueva reforma, la nueva ley de la reforma agraria y ya tenía más de 20 años. Bueno, podríamos sostener que este sistema sigue siendo nuevo. No nuevo en una escala próxima inmediata, porque en realidad, pues, de 2008 a la fecha han pasado varios años. Pero es nuevo en el sentido de que pasamos de una etapa de implementación a una etapa de perfeccionamiento. Seguimos advirtiendo que hace falta mucha capacitación. Seguimos advirtiendo que se esgrimen criterios de la justicia federal que siguen perfeccionando el acceso a la justicia en materia penal y seguimos advirtiendo que aún se requieren muchas reformas para poder seguir generando una eficacia en este sistema de corte acusatorio, penal acusatorio. Entonces, por eso todavía podremos considerarlo como relativamente nuevo. ¿Y cuáles han sido uno de los elementos que más ha costado trabajo entender, o cuál ha sido uno de los elementos, en cierta medida, que a la comunidad de actores jurídicos involucrados ha costado trabajo? Bueno, precisamente la argumentación jurídica con perspectiva de derechos humanos. Nos costó trabajo entender cuál había sido toda esta aportación, cuál había sido todo este cambio de la reforma del 6 y 10 de junio de 2011. Yo lo dije hace rato en unos inicios en esta clase virtual, yo lo dije, llegó primero la reforma de justicia penal en 2008 y hasta el 2011 llega la reforma de derechos humanos.
cuando en realidad el sistema penal acusatorio ya era garantista, ya procuraba derechos humanos y ya transitaba de un anquilosado sistema inquisitivo mixto y mudaba a uno que privilegiaba la protección de derechos humanos. Pero nos explican esto con una reforma más completa hasta 2011. Entonces, si de por sí ya fue complicada la incursión al sistema penal acusatorio en aquel tiempo, en 2008, para derrumbar los paradigmas existentes del sistema inquisitivo mixto, bueno, después nos abonan todo un cambio radical también en materia de derechos humanos, nos expresan que constitucionalmente estamos obligados a ponderar derechos humanos de fuente internacional, que hay que atender a un bloque de constitucionalidad, que hay que procurar principios, y entonces, si de suyo apenas estaba empezando una implementación, nos abonan a otra reforma igual de compleja, entonces se convirtió en su momento en un gran reto para los juristas. En la actualidad sigue existiendo todavía esa necesidad de capacitación. Todavía vemos fiscales, asesores jurídicos, defensores, cuyas argumentaciones en las audiencias, lamentablemente, no están fundadas en una visión integral de derechos humanos y mucho menos, pues invocan pactos, mucho menos invocan tratados, protocolos, jurisprudencia local, jurisprudencia internacional, y prácticamente las argumentaciones se van centrando únicamente en las disposiciones vigentes del Código Nacional, del Código Penal correspondiente, aplicable, y si acaso la Constitución. Y nada más. Cuando he dicho, tenemos todo un soporte normativo amplísimo que incluso pudiera vencer al ordenamiento jurídico local y al Código Nacional cuando se tratara de ponderar mejor derechos humanos. Y eso es importante que se trabaje en las aulas, en las capacitaciones, para propiciar precisamente que haya una mejor estructuración de las defensas, en este caso del fiscal, pues de su acusación, y en general una mejor representación por parte de los actores jurídicos involucrados. Continuando con esta sesión, bueno, pues es importante también determinar que tenemos, aparte de todo este bagaje de argumentación con perspectiva de derechos humanos, que tener claro ya algunos ordenamientos jurídicos internacionales que prácticamente se invocan de manera obligatoria. Por ejemplo, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que aquí lo tenemos en pantalla, la Convención Americana de Derechos Humanos, que es conocida como el Pacto de San José, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Belén do Pará, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, entre muchos otros. Miren, poco se invoca la jurisprudencia internacional, poco se invocan los casos, y esto resulta clave para obtener un resultado favorable y satisfactorio en el desarrollo de las correspondientes audiencias, como lo veremos un poco más adelante. Miren, fácilmente el paradigma de derechos humanos, como mencionábamos y veíamos en la diapositiva anterior, tuvo un cambio de paradigma radical. ¿Qué quiere decir esto? Que destruía por primera vez la famosa pirámide kelseniana, que ponderaba como máximo ordenamiento jurídico la Constitución, y bajo una visión integral, principio de progresividad y principio pro homine, pro persona, daba una visión amplísima de protección de derechos en el marco internacional. Pero no solo esto era importante tenerlo presente, sino que también, por supuesto, que se esgrimieron criterios consecuencia de esta reforma del 6 y 10 de junio de 2011 que regresaron ese marco tan amplio de protección a uno que nuevamente nos centraba en la Constitución como máximo ordenamiento jurídico. ¿A qué voy con esto? Y lo voy a explicar de manera un poquito más pormenorizada.
Llega la reforma de derechos humanos, tuvo grandes avances. Entre otros aspectos fue, por supuesto, la incorporación del control difuso, la interpretación conforme, los principios de derechos humanos, la jerarquía normativa. Y respecto de este último aspecto, ¿qué es lo que se ponderaba? Bueno, se ponderaba, por supuesto, bajo el principio pro persona, la protección más amplia de los derechos humanos. Ese principio fue trascendente porque por primera vez trascendía la tradicional pirámide kelseniana, posicionaba la Constitución como el escalafón más alto y por primera vez establecía que no era la Constitución el ordenamiento jurídico que debería ponderarse jerárquicamente, no. Lo que debía ponderarse jerárquicamente era aquel ordenamiento jurídico que tutelara mejor derechos humanos. Esto fue una panacea en su momento, porque entonces quería decir que incluso una ley municipal, un ordenamiento jurídico local, podría vencer al ordenamiento jurídico supremo, en este caso a la Constitución, cuando el ordenamiento jurídico inferior tutelara mejor derechos humanos. Entonces fue uno de los cambios más importantes que tuvo esta reforma, porque por primera vez posicionaba los derechos humanos, por primera vez, posicionaba los derechos humanos como el escalafón más alto de la pirámide kelseniana. No era la Constitución, no eran los tratados, no eran las leyes estatales ni municipales, era el ordenamiento jurídico que tutelara mejor derechos humanos. Sin embargo, este bagaje tan amplio, tan proteccionista, también obligaba a entender que si un tratado internacional tutelaba mejor derechos humanos, habría que ponderar ese tratado internacional. Y lo vimos porque, como he dicho, esta reforma llegó después de la reforma de justicia penal y cuando llega, los primeros años de su implementación, fue muy interesante ver que en las primeras audiencias que se celebraron, la medida cautelar de prisión preventiva, sobre todo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa e incluso aquella que era justificada, se estaba precisamente echando abajo con la argumentación jurídica basada en derechos humanos. Era algo más o menos así. Su señoría, en este acto, solicito que sea desestimada la petición de la Fiscalía de imponer la prisión preventiva justificada en virtud de que, si bien es cierto, lo pretende acreditar con los datos de prueba correspondientes que pudiera haber un temor fundado y expreso de la sustracción de la acción de la justicia, la realidad es que esta medida cautelar atenta contra otro principio de rango constitucional como es la presunción de inocencia, y también atenta contra el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de San José, que en diversos numerales establece que la prisión preventiva no podrá ser una regla general y será la última ratio cuando otras medidas no sean suficientes para garantizar la asistencia del imputado a juicio. Y en este caso muy particular, no hay datos de prueba que logren acreditar que el imputado pudiera sustraerse de la acción de la justicia. En tal virtud, y atento a estos parámetros internacionales, solicito se desestime la prisión preventiva. Y los jueces lo empezaron a conceder. Los jueces, sabedores de la obligación que tenían, atentos al primero constitucional, de ponderar ahora derechos humanos de rango de fuente internacional, pues prácticamente estaban acatando esas disposiciones y en sus inicios, incluso la prisión preventiva oficiosa, hay audiencias donde la prisión preventiva oficiosa se estaba echando abajo por contravenir disposiciones de orden internacional. Sin embargo, el Poder Judicial Federal se da cuenta de este bagaje tan amplio de protección de derechos humanos y decide escribir una contradicción de tesis como la que vemos aquí, la contradicción de tesis 293 del 2011. Esta contradicción de tesis, precisamente de 293 de 2011, estableció, entre otros aspectos, lo siguiente. Primero, nos daba claridad, según la Corte, por supuesto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos daba claridad sobre la jerarquía normativa y decía, no,
la Constitución y los tratados internacionales están a la par. Pero eso no decía el artículo primero. El artículo primero dice: se ponderará el ordenamiento jurídico que mejor tutele derechos humanos. Pero la Corte, al interpretar el artículo primero, dice no. Lo que ese artículo en realidad quiere decir es que la Constitución y los tratados estarán al mismo nivel. Pero después nos dice: sin embargo, cuando se trate de una restricción a los derechos humanos, se tendrá que ponderar y privilegiar la restricción contenida en la Constitución. O sea que ese criterio de la 293 nos dice: tratados y Constitución están a la par, pero si hay una restricción a derechos humanos en la Constitución, aún si esa restricción no está en los tratados y los tratados tutelan mejor derechos humanos, aún así habrá que estar a lo que diga la Constitución. Y entonces, esta contradicción de tesis 293 resultó un deterioro, un detrimento notorio, profundo, porque prácticamente trajo como consecuencia una regresión de ese bagaje tan amplio que ya tenía el artículo primero. Otro de los aspectos que prácticamente trajo consigo esa contradicción de tesis fue precisamente la utilización de la jurisprudencia internacional, aún de los casos de los que México no haya sido parte, siempre y cuando evidentemente fuera de esta Corte Interamericana de Derechos Humanos y de las cortes de las que México es parte en jurisdicción. Entonces, la utilización de esta jurisprudencia internacional era importante que ahora se pueda invocar aún de los casos en los que México no formó parte. Entonces, si bien trajo esta contradicción un avance, también trajo un gran retroceso. Así, da esta contradicción de tesis cierta restricción al bagaje tan amplio, y entonces, bajo esta perspectiva, bajo esta 293, ya los jueces ya no estaban negando la prisión preventiva, porque aún si contradecía la presunción de inocencia y tratados internacionales, aún a pesar de ello, se entendía que la prisión preventiva oficiosa del 19 constitucional se entiende como una restricción al derecho humano a la libertad. Entonces, como una restricción debe ponderarse porque está en la Constitución, aun si los tratados internacionales no privilegian esta medida cautelar como regla general. Y además hablan de una última ratio, cuando las demás medidas no sean suficientes para garantizar la asistencia al imputado a juicio. En tratándose de medidas cautelares, estimadas y estimados cibernautas, alumnas y alumnos, debemos tener en cuenta que las medidas cautelares no son una sanción anticipada, no son para castigar al imputado antes de que llegue esa sentencia. Cuando se implementó el sistema de justicia penal, se capacitó a los diferentes actores jurídicos, se capacitó a policías, a peritos, a jueces, obviamente fiscales, pero personal penitenciario, medios de comunicación, pero se olvidaron de capacitar a la sociedad. Porque era importante que también la sociedad entendiera este sistema penal de corte acusatorio. Era importante porque hoy se tiene la percepción de que el sistema de justicia penal es una puerta giratoria para liberar delincuentes. Oye, lo detienen, pero pues argumentan derechos humanos, e inmediatamente queda en libertad, y con el cúmulo de salidas alternas no es posible que los delincuentes sigan quedando libres e impunemente puedan seguir delinquiendo. Pero no era esa la circunstancia. Lo que pasa es que veníamos de un sistema inquisitivo mixto que privilegiaba las detenciones, que tenía como finalidad que el imputado permaneciera privado de su libertad, y ya después de algunos años, si se demostraba que era inocente, pues se le dejaba en entera libertad, ya con una imposibilidad de reparar el daño material prácticamente irreversible. Pero cuando llega un sistema garantista que por el contrario tiene la finalidad de propiciar la presunción de inocencia, de ponderarla, cuando tiene la finalidad de tutelar derechos humanos de manera más efectiva y eficaz, entonces la gente ya no entendía por qué desde el momento de la detención inicial no eras privado de tu libertad de manera indefinida.
Hay que entender entonces que las medidas cautelares, como ya lo sabemos, son únicamente para garantizar la asistencia del imputado a juicio, cuando haya temor fundado y expreso de la sustracción de la acción de la justicia, cuando no se pueda garantizar la seguridad de la víctima o de los testigos y cuando se pueda poner en riesgo el libre desarrollo del procedimiento, aunado esto al principio de proporcionalidad de la medida. Salvo estas excepciones, las medidas cautelares no tendrían razón de ser, porque como he dicho, no son una sanción anticipada. Y por tanto, la prisión preventiva, de la que se ha hecho un uso excesivo en México, es la última ratio, la última razón, la que se impone cuando las demás medidas no son suficientes para garantizar la asistencia del imputado a juicio. Pero aún seguimos arrastrando esa insatisfacción de advertir precisamente en prisión a los delincuentes desde el momento en que son señalados. Y esto es delicado porque precisamente vamos propiciando que la medida cautelar de prisión preventiva cada vez tenga un bagaje de aplicación más amplio. Y aquí es donde hacemos el siguiente análisis. La prisión preventiva oficiosa, como medida cautelar, recientemente amplió su catálogo. ¿Qué quiere decir que ampliara su catálogo? Bueno, los delitos precisamente que estaban considerados como objeto de una prisión preventiva oficiosa, aquella donde aún si no lo pedía el fiscal, aplicaba, bueno, pues ya amplió su catálogo. Y ahora son más delitos los que pueden tener, y entonces ya no es una excepción a la regla, sino que empieza a contener cada vez más delitos y ahora se vuelve una regla general. Eso está totalmente proscrito por la visión internacional. El hecho de que la prisión preventiva oficiosa amplíe su catálogo de derechos humanos y específicamente el principio de progresividad. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues porque, como he dicho, la prisión preventiva no es una sanción anticipada. La doctrina actualmente tiene un debate que incluso ya se ha llevado a filas legislativas sobre si debería preservarse o no la prisión preventiva oficiosa y desaparecerla del sistema jurídico mexicano y solo preservar aquella prisión preventiva justificada, aquella que, previa labor del fiscal, si con datos de prueba, con indicios, acredita que pudiera haber una sustracción de la acción de la justicia, entonces puede proceder. Pero si no lo acredita, por supuesto que no tendrías por qué privar de su libertad a alguien que apenas está siendo procesado. Hace rato dije que faltó capacitar a la sociedad. ¿Qué pasa qué te da el carácter, y aquí viene muy importante esta reflexión, qué te da el carácter de víctima en un procedimiento penal? En un proceso penal, ¿qué te da el carácter de víctima? ¿Y qué te da el carácter de imputado? Antes de responder esto, habría que preguntarnos primero, ¿qué se entiende por, qué es lo primero que nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra víctima? Bueno, pobrecito, una persona que ha sufrido un menoscabo, alguien que ha sido victimizado, alguien que ha sufrido consecuencias negativas. ¿Qué es lo primero que nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra imputado? Al que se le imputa algo, el que probablemente cometió algo, aquel que está señalado. Las palabras, el rol, el carácter que se asume desde el inicio en la investigación, tiene esos denominativos, pero ¿de dónde provienen? ¿Quién te los asigna? Bueno, tan simple, tan sencillo que te los asigna quien llega primero a denunciar o, evidentemente, quien se presume ha sido objeto de un acto delictivo. Nada más. Si yo sufrí un accidente de tránsito terrestre, aún sin necesidad de que todavía haya un peritaje de causalidad, a ojo de buen cubero del parte de la autoridad competente, se determinará, es que a él le ocasionaron los daños. Eso todavía no se demuestra, pues sí, pero mientras él es víctima y él es imputado. Nada más.
Ya más adelante, pero ese calificativo ya no te lo quitas hasta la sentencia. Y va mudando. Primero eres indiciado, después eres imputado, después eres acusado, después eres sentenciado y finalmente, si hay sentencia condenatoria, eres reo. Pero, ¿qué pasa si desde el principio ya tienes la calidad de imputado y otra persona la calidad de víctima? Pues ya desde ese momento se tiene la visión de que el imputado debe pagar, comenzar a pagar las consecuencias de lo que se le señala. La primera crítica a la desaparición de la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar es, bueno, ¿y qué va a pasar con los violadores, con los asesinos, con los secuestradores? Eso no tendría por qué salir, porque se van a dar a la fuga, se van a sustraer de la acción de la justicia. Bueno, pero eso pensamos que desde el principio así sean catalogados. Ya estamos sentenciándolos desde el momento en que lo señalan, cuando sabemos que hay una presunción de inocencia y para eso es el proceso penal. Entonces, imaginémonos que después de un tiempo, esa persona señalada por secuestro o por violación o por un delito grave de los contemplados en el 19 constitucional, en realidad no era culpable. En realidad no hubo elementos suficientes para demostrar que fue culpable. ¿Cómo le regresas materialmente el tiempo que ya estuvo privado de su libertad y las consecuencias que en su vida personal, laboral y de toda índole trajo la privación de la libertad? Ya no se lo regresas. Entonces, no es posible seguir visualizando la medida cautelar de prisión preventiva como una sanción anticipada, ni como una forma de garantizar que una persona esté asistiendo a juicio. Es la última ratio, y ese es un talón de Aquiles que todavía conservamos en franco deterioro del principio de progresividad de los derechos humanos. Lo que debe existir es que esta prisión preventiva oficiosa del 19 constitucional, en vez de conservar ese catálogo que eventualmente seguirá incrementándose, porque ya se ha anunciado así, pues en vez de emplear ese catálogo, lo que se debe hacer es reducirlo y en su momento plantear la posibilidad de desaparecer la prisión preventiva oficiosa. Oficiosa, ojo, no la prisión preventiva como medida cautelar, desaparecerla, desaparecer la prisión preventiva oficiosa, porque la oficiosa procede única y exclusivamente cuando se trata del señalamiento de delitos contemplados en el catálogo del 19 constitucional. Hoy te señalaron por la comisión de un delito con medios violentos. Esa palabra medios violentos da apertura a que todo aquello que probablemente haya cometido con medios violentos ya sea susceptible de prisión preventiva oficiosa. Oye, un robo de vehículo, sí, pero traía una navaja y me dijo que si no le daba la moto. Oye, yo no traía una navaja. Sí, pero como se encontró una navaja tirada más adelante, mientras tanto son indicios y por tanto está formulándose una imputación por robo con violencia, entonces sí amerita prisión preventiva oficiosa. Imagínense nada más esa parte de medios violentos. Pero regresando al otro punto, un caso muy sonado que fue de una alumna que acusa a su maestro de violación. El maestro sí sostenía una relación emocional con la alumna y esta relación emocional derivó también en relaciones íntimas entre alumno y maestro. Pasa el tiempo, tienen un altercado personal, emocional, hay una ruptura de la relación, ella deja de asistir a clases, el maestro ante la inasistencia, pues como consecuencia la reprueba. Éticamente, bueno, reprobable la conducta del maestro, pero en juicio no se estaba señalando la conducta ética del maestro, sino que la alumna, como represalia ante la calificación reprobatoria del maestro, lo denuncia por violación. Había elementos para acreditar precisamente que se dieron relaciones sexuales, pero fueron consensuadas. Sin embargo, había ciertos vestigios de laceraciones provocadas por la misma alumna que orillaban a pensar que había sido una relación sexual no consensuada. Más líquido seminal al interior de la cavidad vaginal, que fue producto de una relación sexual consentida, pero bueno, en su momento se argumentó que no lo fue, entonces había evidencia de fluidos seminales, había laceraciones en la cavidad vaginal, había otros elementos que hacían presumir
que pudiera haberse dado esta circunstancia, y entonces el maestro es privado de su libertad y se le impone una prisión, con una medida cautelar de prisión preventiva. ¿Qué pasó entonces? Después de un tiempo en prisión, se dan cuenta que la alumna había tenido relaciones consentidas, se aportan pruebas, se determina que las laceraciones no eran consistentes con la producción del miembro viril masculino, sino que en realidad habían sido generadas con un objeto distinto que nunca se mencionó ni siquiera por la víctima. Y bueno, finalmente logra confesar la alumna, ya después de una presión social, mediática y de la familia del maestro, logra confesar que todo había sido consensuado. Pasó un tiempo en prisión, cerca del año. Este maestro perdió todo. Perdió su tiempo completo, perdió su cátedra, perdió el prestigio, la sociedad lo señalaba, tuvo que mudarse de ciudad, y todo porque no se respetó la presunción de inocencia. Fue ventilado en medios de comunicación como un violador, como un abusador. ¿Cómo le regresas materialmente eso? Esos son los riesgos de conservar la prisión preventiva como medida cautelar oficiosa, cuando con el simple señalamiento ya y algunos indicios puede ya el juez imponerla, aunque el fiscal no la pida. Por eso lo que se busca es que hay una de las propuestas, y esto sigue estando en la mesa de la discusión académica, debo confesarlo, hay posturas férreas que sostienen, no, se debe conservar la prisión preventiva oficiosa y la justificada, ambas, y la oficiosa en realidad debe seguir ampliando el catálogo para seguir privilegiando las detenciones. Esa es una postura, a mi consideración, incorrecta. Y la otra es, bueno, hay que desaparecer esa prisión preventiva oficiosa, ese catálogo del 19 que es incompatible con la presunción de inocencia del 20 constitucional, y por tanto fortalecer la prisión preventiva justificada, aquella donde el fiscal, si tiene indicios y elementos que acrediten la probable sustracción de la acción de la justicia, bueno, entonces podrá imponerla, pero si no lo justifica, bueno, hay otras medidas menos agresivas que pueden tener el mismo efecto, el brazalete, acudir a firmar, entre muchas otras, y todo depende de la naturaleza del sujeto imputado, del potencial que tenga para no acudir a juicio, entre muchos otros elementos. Pero ahora es más sencillo invocar los delitos del 19, entre más catálogos mejor, o simple y sencillamente pues buscar elementos que permitan mantener al imputado privado de su libertad. Y cuando por supuesto haya indicios que indudablemente nos revelan que podrá haber una probable sustracción de la acción de la justicia, bueno, pues entonces por supuesto que habrá de imponerse para evitar que se trunque el acceso a la justicia y se extinga la posibilidad de una reparación del daño en favor de la víctima. Esto es, a manera de conclusión respecto de este debate, la prisión preventiva como medida cautelar, por supuesto que debe subsistir en el sistema jurídico mexicano, pero la oficiosa, con una ampliación del catálogo, es una franca violación al principio de progresividad y al principio también de presunción de inocencia. Lo que debe hacer es subsistir únicamente la justificada, donde el fiscal acredite con indicios que se dan los elementos que dan vida a las medidas cautelares. Reitero, una probable sustracción de la acción de la justicia, que haya un temor fundado y expreso, que no se garantice la asistencia del imputado a juicio, que se pueda poner en peligro la vida de la víctima o de los testigos, y que no se garantice el libre desarrollo del procedimiento. Si no se acreditan estos elementos bajo el principio de proporcionalidad, entonces una medida cautelar sería infructuosa, perjudicial, porque apenas se está investigando y apenas se va a demostrar en juicio si hay o no responsabilidad penal. Entonces, ya para ir cerrando esta clase virtual, vamos a abordar entonces cómo estos derechos humanos han llegado a todas y cada una de las etapas que constituyen el proceso penal de corte acusatorio. Los derechos humanos, bajo un nuevo paradigma de la reforma del 6 y 10 de junio de 2011, permean la argumentación de los actores jurídicos involucrados
en el proceso penal acusatorio en todas las etapas, desde la etapa de investigación, tanto inicial como complementaria, la etapa intermedia, la etapa de juicio, en medio de todo esto, incidentes y recursos ordinarios, recursos extraordinarios como el juicio de amparo y, por supuesto, que la ejecución de las sanciones y de la sentencia. Es todo un entramado amplio, complejo y largo, y que en todo momento deberá tener incursión de la ponderación de los derechos humanos. Desde el momento en que se apertura la carpeta de investigación, se empiezan a recabar indicios, se realizan las entrevistas y se empieza a estructurar la indagatoria para que ésta pueda trascender ya a una probable vinculación a proceso. En su argumentación en audiencia inicial, el fiscal deberá estructurar su teoría del caso. ¿Cómo se estructura esta teoría del caso? ¿Qué es esa teoría del caso? La teoría del caso es la conjunción del elemento fáctico, del elemento probatorio y del elemento jurídico. El elemento fáctico, las circunstancias de modo, tiempo y lugar. El elemento probatorio es precisamente todos aquellos medios de convicción que habrán de incidir en el juzgador para orientar el sentido de su sentencia. Y, por supuesto, el elemento jurídico, que se basa en una teoría del delito, que es encuadrar los hechos y las pruebas en que estos se sustentan a la descripción típica del delito. Esto es exactamente aplicable al delito del que se trata. Y ahí está esa teoría del caso. Esta teoría del caso se presenta ante el juzgador en determinados alegatos de apertura. También se robustece con los alegatos de clausura, pero en medio de todo esto se pondera siempre la argumentación con perspectiva de derechos humanos. Entonces, empezamos a darnos cuenta que esta visión de teoría del caso, con función del elemento fáctico, probatorio y jurídico, va teniendo trascendencia en el momento en que, precisamente, va confeccionando la manera en que los actores jurídicos, en favor de sus representados, van esgrimiendo toda esa serie de razonamientos en presencia del juzgador. Recordemos que no solo en la etapa de juicio, sino en todas las etapas, los actores jurídicos esgrimen su argumentación con base en derechos humanos y van procurando incidir en el juzgador bajo este principio de inmediación, ya sea con el juez de control o el juez de juicio, y en su momento también con el juez de ejecución. Sin embargo, algo que también hemos visto como debilidad es, como dije hace rato, la falta de fundamentación en esta visión internacional y de esta protección tan amplia de derechos humanos que ahora dimana ya de jurisprudencias, protocolos. Hace rato les hablaba yo de la pirámide kelseniana. Les decía que la contradicción de tesis 293 nos ha revelado que el escalafón más alto sigue siendo la Constitución cuando se trata de restricciones, y si no, los tratados y la Constitución están a la par. Pero en realidad decíamos que lo que se pondera en el sistema jurídico mexicano como el escalafón más alto de la pirámide kelseniana es la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recordemos que en México la jurisprudencia de las salas o del Pleno de la Suprema Corte es de observancia general y obligatoria, y decía un jurista muy acertadamente, en México la Constitución dice lo que la jurisprudencia dice que dice. Y pareciera un pequeño trabalenguas, pero es la realidad. Reitero, en México la Constitución dice lo que la jurisprudencia dice que dice. Entonces nosotros leemos el artículo primero constitucional. ¿Y qué es lo que dice? Lo que dice la jurisprudencia que dice ese artículo primero constitucional. O sea, lo que diga la 293 de 2011. Y si yo no conozco esa contradicción de tesis e invoco el numeral así como lo leo, el juzgador me va a decir, eso ya está superado porque ya se interpretó por un criterio. Entonces, nosotros debemos estar a la vanguardia de los criterios federales, debemos conocer perfectamente bien los paradigmas de derechos humanos, cuáles criterios de la justicia federal están permeando el caso concreto, particularmente lo que se pretende establecer en juicio en las diferentes etapas del procedimiento.
Y las bondades del sistema de justicia penal, entre otras, son que ya no tenemos esas famosas pruebas tasadas, ya no tenemos esas pruebas que se desahogaban desde la etapa inicial y que iban avanzando, pero ya prácticamente eran inmodificables. Ahora tenemos esta visión donde la prueba se genera en presencia del juzgador. Esto es, que inicia como datos de prueba, muda a medios de prueba y finalmente llega como prueba, y como prueba se genera en presencia del juzgador en la etapa de juicio. No importa si yo expresé algo con claridad o no en la etapa de investigación o en la etapa intermedia, debo ser capaz de sostenerlo en la etapa de juicio, donde se genera la prueba en presencia del juzgador, atentos al principio de inmediación. Por tanto, este rol es trascendente, y lo mismo pasa con la visión de teoría del caso. Esta conjunción del elemento fáctico, probatorio y jurídico va avanzando a lo largo de las etapas hasta que llega a la etapa de juicio, y en presencia del juzgador tiene inicialmente, en una etapa de alegatos de apertura, su impacto en el juzgador se desarrolla a lo largo de todo ese desfile probatorio y finalmente concluye con los alegatos de clausura, pero todo en el marco de una argumentación que se debe privilegiar bajo la óptica precisamente de la tutela de los derechos humanos. Y eso es lo que debemos ponderar en todo momento, eso es lo que se debe privilegiar. Entonces, para concluir esta clase virtual, debemos apelar a diversas circunstancias. La primera, ya a modo de puntos concluyentes. Fueron dos grandes reformas las que trajeron como consecuencia un cambio radical en el aparato de justicia penal en México. La reforma del 18 de junio de 2008, que incorpora el nuevo sistema de justicia penal, y la reforma del 6 y 10 de junio de 2011, que incorporan los cambios a la ley de amparo y a la Constitución para ya elevar a rango constitucional precisamente los derechos humanos. ¿Qué figuras se destacan de esto? El control difuso, convencional y constitucional, la interpretación conforme, los principios de derechos humanos, y esto tiene repercusión profunda, contundente en la argumentación dentro del procedimiento penal acusatorio y en cualquiera de sus etapas, incluyendo la etapa de juicio. Antes de continuar con los puntos concluyentes, les voy a poner un ejemplo. En Veracruz se estaba dando un caso muy particular porque el Código Nacional de Procedimientos Penales se establece: procederá la apelación respecto de el auto que decida sobre la vinculación del imputado, el auto que decida sobre la vinculación del imputado a proceso. Entonces, ¿qué pasaba cuando se vinculaba al imputado? Pues simplemente él podía apelar. Pero si no se le vinculaba, un auto de no vinculación, el numeral descrito tal cual no decía la no vinculación, decía respecto de la vinculación del imputado, procederá la apelación respecto de la imputación, la vinculación del imputado, pero no decía y respecto de la no vinculación podrá apelar la víctima. No lo dice. Sin embargo, bajo esta lectura literal del Código Nacional de Procedimientos Penales, algunas salas penales del Tribunal Superior de Justicia estaban determinando que la apelación solo procedía contra la vinculación del imputado, pero contra la no vinculación no procedía la apelación. Sin embargo, y aquí entró argumentación con perspectiva de derechos humanos, se estableció que con base en la interpretación conforme, figura proveniente del artículo 1 constitucional, había que interpretar esa porción normativa conforme a la Constitución. ¿Qué apartado? 20 constitucional, que establecía, este 20 constitucional, por supuesto, establecía en su apartado muy claro, igualdad procesal como principio. Entonces, si había una igualdad procesal como principio, entonces ambos tienen los mismos derechos.
pues tanto puede apelar contra el auto de vinculación el imputado como puede apelar la víctima por el auto de no vinculación. Y aunque esa porción normativa decía procede la apelación contra la vinculación del imputado, bajo una interpretación conforme se entiende que ambos pueden apelar, no solamente el imputado. Interpretas esa porción normativa conforme a la Constitución, atentos al principio de igualdad procesal y listo. Ni tienes que esperar una reforma, ni tienes que esperar a que el federal te lo diga, simplemente argumentas con perspectiva de derechos humanos. Como este, hay cientos de ejemplos donde la argumentación con perspectiva de derechos humanos es contundente para alcanzar precisamente los efectos en beneficio del representado en el proceso penal acusatorio. Entonces, continuando con los puntos concluyentes, decíamos, esta reforma trajo como consecuencia la de derechos humanos una incursión directa en la reforma y en la implementación del sistema penal acusatorio. Derivaron cambios notorios como la contradicción de tesis 293 de 2011 que establecía nuevamente la ponderación de la Constitución como máximo escalafón en la pirámide kelseniana, en esta jerarquía normativa. El proceso penal acusatorio se constituye de esas diversas etapas donde, bajo la argumentación de la teoría del caso y las etapas de la prueba, datos, medios y pruebas, todo esto se va confeccionando en esta visión de derechos humanos. Yo les preguntaría, para la reflexión, por supuesto, posterior, ¿en qué artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales viene la teoría del caso? Y la respuesta es simplemente que no viene la teoría del caso en el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿En qué artículo viene la teoría del delito? ¿En el Código Nacional o en los códigos penales? Tampoco van a encontrar la teoría del delito. Y sin embargo son dos elementos sustanciales que se deben conocer y se deben agotar a lo largo de las diferentes etapas del procedimiento. Y los criterios de la justicia federal nos han dado claridad sobre ambos conceptos. Entonces, de manera concluyente, estimadas y estimados alumnas y alumnos, podemos entender que la reforma de justicia penal del 18 de junio de 2008 está íntimamente relacionada con la reforma de derechos humanos del 6 y 10 de junio de 2011, que constituyen un binomio inseparable, que los actores jurídicos hoy en el procedimiento penal acusatorio adversarial deben estar capacitados en esta visión de derechos humanos. Debemos argumentar los alegatos de apertura, de clausura, las objeciones de pruebas, las argumentaciones contra medidas cautelares o para imponer medidas cautelares y todo cuanto se desarrolla en el proceso penal acusatorio debe estar permeado por una visión de derechos humanos que vaya más allá del Código Nacional, que vaya más allá de los códigos penales y que comience a aterrizar en todo ese bagaje tan amplio de normas que permean la justicia penal en México, las diferentes ordenanzas nacionales y federales, pero también los protocolos de actuación, también la jurisprudencia nacional, también la jurisprudencia internacional, y por supuesto que en medio de todo esto estaremos favoreciendo una argumentación jurídica que en realidad pueda tener efectos satisfactorios en el resultado de la sentencia que corresponda. De esta manera concluimos entonces que el sistema penal acusatorio adversarial tiene una relación íntima y se traduce como un binomio inseparable con los derechos humanos, que ustedes como alumnas y alumnos deberán seguirse capacitando en estos elementos. Y bueno, la siguiente clase virtual, que será la próxima semana a la misma hora, tendrá como finalidad el análisis precisamente de criterios de la justicia federal que repercuten directamente en el proceso penal acusatorio y específicamente en la etapa de juicio, donde podremos ir reflexionando sobre la importancia que tiene y nos daremos cuenta que muchos de estos criterios pues en realidad están basados en una visión de derechos humanos. Uno de los resultados de este curso será que las y los alumnos puedan desarrollar sus alegatos, su argumentación jurídica, la estructuración de su teoría del caso con una visión de derechos humanos, no solo en el panorama nacional, sino también en el panorama internacional. Por mi parte es todo, queridas y queridos alumnos, les agradezco la gentileza de su atención y bueno, pues les recuerdo que la próxima semana podrán advertir ya el desarrollo de la sesión
de la segunda sesión y podrán adentrarse precisamente a la siguiente clase virtual en vivo. Yo soy el doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara. Les agradezco mucho por su atención y les recuerdo que esta clase virtual ha quedado videograbada y podrá verse y estar disponible para subsecuentes vistas en la plataforma virtual de la Universidad de Jalapa. Muchísimas gracias y que tengan todas y todos una excelente semana.